Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y en especial a las personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en Ti Radio Online, que recuerda que donde estás no es el final. Bueno, estamos ya a menos de 2 semanas, hoy sí, a menos de 2 semanas de nuestro primer congreso, Busco en Ti, en la Ciudad de México. Tu identidad cuenta. Sábado 30 de septiembre, domingo 1 de octubre, estaremos allí enfocados en este tema de identidad. Y esa identidad, pues digamos, tiene que ver mucho con esa paternidad, tiene que ver mucho con la orfandad en la que realmente vivimos muchos de nosotros, directa o indirectamente. Decir que tenemos una orfandad realmente, eso nos aleja de los privilegios que tenemos, que el Padre nos ha dado cuando nos creó a su imagen y semejanza. Esa orfandad realmente nos pone muy por debajo de las demás personas cuando sabemos que todos fuimos creados a imagen y semejanza. Todos somos iguales. Pero de acuerdo a esa orfandad que tenemos es que hemos creado los mayores que yo, los menores que yo. Pero aquí la situación, el punto es, todos somos iguales. ¿Tenemos dones y talentos? Sí, tenemos dones y talentos. Posiblemente cada uno de nosotros tenemos los mismos dones y talentos, pero hay personas que realmente están activando esos dones. Y esa activación de dones es lo que nos pone realmente en la parte, en la vía de ese propósito que el Padre tiene para cada uno de nosotros. Así que bueno, este es uno de los temas que estaremos tratando allí y muchos otros más. Así que no se lo pierda, ya aceptaste el llamado, vas a saber que vas a recibir muchos privilegios que ya tenías por adelantado, pero al menos los vamos a activar allí. Así que bueno, no se les olvide, 30 de septiembre, 1 de octubre. Lo más importante, recuerda que el cupo es limitado. Formulario de inscripción ya está en nuestras redes sociales. Bueno, ahora sí, damos la bienvenida. Leo, Lili, ¿cómo están? Hola, muy buenos días. Buenas tardes. Buenos días en México, buenas tardes en Colombia. Siempre se me olvida, no se preocupen. Ya a esta edad todo se olvida. Hola, Jorge, ¿qué dices? Todo. Bien, gracias a Dios. Bien, contentos, motivados. Ya estamos a 2 semanas, como dices, del Congreso. Y damos gracias a Dios porque Dios va a dar palabra para todo aquel que va con esa necesidad de escuchar su voz. Y gracias a Dios porque este Congreso sabemos que va a alcanzar a muchos. Gracias por venir a México. Este evento, Dios tiene una sorpresa, yo creo que para cada uno de nosotros en la palabra. Así es. Bueno, la expectativa es grande. La expectativa es grande y ya está toda copada. Lo único que necesitamos es la disposición de cada uno de nosotros. El resto lo va a hacer el Padre cuando estemos allí. Así es. Pues bueno, gracias. Vamos a empezar. Gracias por sintonizarnos. Gracias por escuchar esta radio. Gracias porque la palabra tiene un poder en cada uno de nosotros, siempre y cuando nosotros abramos nuestro corazón, nuestra mente y todo nuestro ser para recibir del Padre. Bueno, los primeros 5 programas que hemos hablado de 6 cualidades de ser como niños, para tener acceso al reino de los cielos. Estas son añadiduras, lo hemos dicho, para practicar. Hablamos de ser humildes, hablamos de tener limpieza de corazón, hablamos de aprender a escuchar la voz de Dios, hablamos de tener un corazón sensible y atento a Dios. También hablamos de desechar lo malo y escoger lo bueno a través de la palabra y tener una fe no fingida. Sin embargo, los 2 últimos programas que hemos hecho, ya no hablamos solamente del ser, sino estamos hablando del hacer, que integran las cualidades que dijimos en el ser. Estas 6 cualidades están integradas en el hacer. Esto quiere decir que estas cualidades potencializarán el hacer en nuestra vida o el llamado, porque hoy vamos a hablar de un llamado. Vamos también a recordar que estas 2 últimas semanas hablamos de tener una vida sincera de alabanza a Dios y después hablamos también de alabar el nombre del Señor como propósito principal de la alabanza. Recuerden que primero es a través del conocimiento, hemos visto en los personajes bíblicos el ser y el hacer. Vamos a seguir viendo, vamos a seguir reafirmando personajes bíblicos, tenemos muchos, gracias a Dios hay niños, hay jóvenes, hay adultos y hay personas mayores. Siempre vamos a hacer énfasis porque Dios no hay un límite.
de edad hacia abajo o hacia arriba. Esto del ser y el hacer no es posible nada más por nosotros mismos, sino es con la ayuda de Dios. El propósito que tenemos es el ser y la voluntad de Dios es el hacer. Entonces es importante que nosotros entendamos, hay una palabra que luego decimos, el deber ser. Es el deber ser, no lo tratamos porque decimos eso es religiosidad. El ser, Dios nos transforma, Dios hace en nosotros cosas que nos permiten no estar en la lucha con el pecado. Nos libra y nos libera de esa parte. Bueno, ser como niños, hoy vamos a hablar de ser llamados desde el vientre. Tenemos un gran ejemplo hoy. Para los verdaderos llamados de Dios no hay edad, como dijimos, circunstancia, características o cualidades naturales que sean como requisitos. Recuerden que Dios le gusta primero desarrollar en nosotros terrenalmente la actitud correcta y después viene la aptitud. O sea, primero es la actitud y luego la aptitud. Y esto lo podemos ver a través de muchos ejemplos bíblicos. Los discípulos, primero Jesús trabajó con ellos con la actitud y ya después de Hechos 2, la aptitud vino completamente con ellos. ¿Por qué? Por el mover del Espíritu Santo. Así pasó con Moisés, así pasó con Samuel, así pasó con David y muchos más personajes. Un ejemplo de esto de que le estamos diciendo para que lo podamos entender. Si piensas que cantar bien o bonito es tu llamado, puedes tú posiblemente estar limitando el propósito de Dios en el llamado que tiene en ti. Dijimos la semana pasada, Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Esto habla de dos actitudes. Hay personas que por tener el don natural de cantar bien, o sea, tienen la aptitud. Su debilidad es desarrollar muchas veces esa actitud correcta para ser un adorador en espíritu y en verdad. Bueno, recuerden que todos tenemos llamados de manera general. Al final esto lo explicaremos. Sin embargo, hay personas que tienen llamados muy específicos que Dios les hace. Hemos hablado de personajes con esos llamados específicos. Necesitamos entender que los llamados vienen mucho antes de que nosotros lo podamos descubrir, entender, comprender o empezar el llamado. Están en los planes de Dios porque los planes de Dios son eternos. Y bueno, pues el personaje que vamos a ver el día de hoy es el profeta Jeremías. Y pues sí, porque hablando de llamados, el llamado que él tuvo fue muy importante. Primero vamos a hablar generalmente de él, pues sabemos que es un gran profeta, un importantísimo profeta que tenemos en la Biblia, ¿verdad? Él es considerado dentro de los profetas mayores, junto con Ezequiel, Daniel e Isaías, por supuesto, ¿no? Es de los profetas mayores, no por su importancia, sino por el contenido de los escritos que tienen, ¿verdad? Entonces, él forma parte de esos grandes profetas. Fíjense, él duró su ministerio alrededor de 5 décadas, o sea, 50 años que estuvo él como profeta. También algo importante de él es que estuvo como profeta junto con en los últimos 5 reyes de Judá. Todos estos reyes, me llama la atención cómo empiezan con J su nombre, ¿verdad? Con Josías, con Joacás, con Joacim, con Joaquín y Sedequías. Bueno, él no empieza con J. Pero en los últimos reyes de Judá, él fue el profeta, el más importante. Pero su labor no fue nada fácil. Él fue enviado a dar mensaje de juicio, ¿verdad? A Judá, a Israel y a todas las naciones. Entonces, imagínense que su labor no fue nada fácil. Por eso se le ha llamado el profeta llorón, pero por todo lo que él estaba cargando, todo lo que él sufría, porque él daba el mensaje
y el pueblo no hacía caso. Él estaba sufriendo porque el pueblo no obedecía a lo que Dios estaba diciendo. Entonces, pues sí, entendamos que ¿por qué lloraba? Porque estaba sufriendo de que el pueblo no hacía caso del mensaje. Y bueno, ahí en Jeremías, luego empezando en el capítulo 1, viene el llamado de Jeremías. ¿Y en qué momento fue? Ahí se nos dice en Jeremías 1:2 que él empezó su ministerio siendo Josías el rey. Ya en veces pasadas, en transmisiones pasadas, hablamos de Josías, considerado el rey más justo que tuvo Judá, como que el mejor rey de todos los tiempos fue Josías. Pues entonces también Jeremías está justo en ese tiempo con el rey Josías. Recordemos que el rey Josías subió al trono a los 8 años, siendo un niño. Y ahí se nos dice que Jeremías empieza su ministerio en el año 13 del reinado de Josías. Entonces, Josías ya tenía 21 años cuando aparece, vamos a decirlo así, Jeremías. Pero ahora, según los estudiosos de la Biblia, Jeremías en ese entonces tenía 20 años. Entonces, el rey 21, Jeremías 20, eran dos jovencitos, ¿verdad? Con un llamado y una labor muy específica y muy importante, ¿verdad? Tenían que cumplir la voluntad de Dios. Sabemos, porque ya lo hemos visto, ¿verdad? Cómo el rey Josías empieza una labor de una limpieza de la idolatría. Él empieza a hacer toda una reforma. ¿Y quién estaba ahí? Pues también el profeta Jeremías para apoyarlo. Yo digo, wow, cómo en Dios estaba, o sea, no es coincidencia, en Dios estaba unir a estos dos jóvenes para esta labor. Ahorita vamos a ver el llamado que precisamente tuvo Jeremías. Recordemos un pasaje que dice que mejor son dos que uno. Usualmente lo aplicamos al matrimonio, pero vemos David y Jonatán, una dupla. Josías y Jeremías, una dupla también, que si nos ponemos a ver, hizo cosas muy importantes para Dios. Y es que a Dios no se le escapa nada, y mucho menos una vida. Cada vida es importante y aquí vemos cómo cruzó divinamente la vida de Josías con Jeremías para llevar a cabo esta labor de la reforma que iba a emprender el rey, ¿no? Y bueno, pues vamos a continuar cómo es llamado Jeremías. Recordemos que vimos cómo incluso el rey Josías fue profetizado más de 300 años antes de que naciera, pero aquí con el llamado de Jeremías vemos todavía otra perspectiva, ¿verdad? Y no por importancia, sino porque Dios nos ama y nos tiene sus planes desde la eternidad. Bueno, vamos a leer cómo Dios llama a Jeremías. Leamos Jeremías 1, versículos del 4 al 10. Dice, bueno, vino pues palabra del Señor a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije, Señor Dios, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo el Señor, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú. Y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Y extendió el Señor su mano y tocó mi boca. Y me dijo el Señor, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y destruir, para arruinar y para derribar, y para edificar y para plantar. Estas dos últimas, edificar y plantar, es la obra netamente de Dios. Hay tres cosas importantes en el versículo que tenemos como base. La primera, decíamos, antes que te formase en el vientre te conocí.
El conocimiento que tiene Dios de nosotros no es algo intelectual, sino que implica una relación. Él está presto para que le busquemos, para que le reconozcamos, por eso nos formó. Su conocimiento de nosotros no es a partir de la concepción, a partir del vientre de nuestra madre o a partir de que nacemos. Va mucho más allá de esos tres tiempos. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Y él que él nos conozca es para un propósito. El mismo profeta Jeremías en el capítulo 31:3 dice, el Señor se manifestó a mí hace ya tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado. Y así mismo es con nosotros, con amor eterno Él nos ama. Dice, por tanto te prolongaré mi misericordia. Él prolonga la misericordia no solo con Jeremías, sino con todos nosotros. Es así de grande nuestro Dios. Los planes de Dios para cada uno de nosotros son eternos. La situación está en que los entendamos y sepamos que somos parte de algo más grande. Y lo principal que debemos saber es que Él nos ama. Primera de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y ese es el amor de Dios eterno. Allí nos conoció como a Jeremías. La segunda dice, y antes que nacieses, te santifiqué. No solamente nos conoce, sino santifica. Esto quiere decir que Dios nos aparta, nos separa. Su obra es un llamado general para hacer. Con el profeta Isaías vemos que Dios le dice cuando lo llama, ¿a quién enviaré? ¿Y a quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. No nos quedemos, heme aquí, sino también nosotros podemos decir y ser valientes, envíame a mí. Y Él nos va a enviar. Tiene que haber una disposición en el corazón, por eso el ser. El ser nos ayuda a tener esa disposición. Ya sea que Dios te revele o te avise primero que ya te apartó para su obra o que esté en ti apartarte para Él. Dios te quiere para sus planes y sus propósitos, porque eres muy importante para Él. Y la tercera cosa que dice este versículo dice, te di por profeta a las naciones. Como lo estamos diciendo, Dios ya tiene un plan y un propósito, o un llamado específico para hacer no solo el ser, sino el hacer o desarrollar en cada uno de nosotros. El de Jeremías era el de ser profeta para las naciones, pero es diferente para cada uno. La situación es que Dios nos da a los demás, no es algo propio, no es para que nos los quedemos. Dice la palabra, mejor es dar que recibir, ¿sí? Sino que para servir a los demás. También eso nos ayuda para el cuerpo de Cristo. Y quizá nos podemos sentir como Jeremías, no aptos o dignos para el llamado, porque ahorita en lo que leímos en este pasaje de Jeremías 1 es que Jeremías le dice, soy niño, pero vemos la respuesta de Dios, porque le dice, no digas que eres niño, o sea, como diciéndole, no importa. Tenemos que entender que, como ahorita decía mi esposa, no importa la edad o la circunstancia, Dios te ha escogido para un propósito. Entonces aquí a Jeremías le dice, no importa, no digas soy niño, porque dice, porque a todo lo que te envíe irás tú. Y además en este pasaje también vemos cómo Dios le dice, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. Esa es nuestra confianza. Si Dios va con nosotros, pues no debemos temer, ¿verdad? Esas palabras que se nos queden grabadas, porque en cada llamado sabemos que Dios es el que va con nosotros. Y bueno, pues Dios, fíjense, no llama a Jeremías eso, ni por su edad, ni por sus capacidades, sino simplemente porque Dios lo había escogido. Unas palabras muy similares las dice el apóstol Pablo en Gálatas 1:15, cuando dice,
pero cuando agradó a Dios, esta palabra me encanta, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Ahí también vemos un llamado muy específico al apóstol, así como muy específico a Jeremías de ser profeta de las naciones. Aquí también lo vemos, pero lo que nosotros debemos, vamos a verlo a continuación, todos tenemos este llamado, ¿verdad? Unos son muy específicos, otros son más generales. Pero bueno, debemos entender que sus planes, los de Dios, para nosotros son perfectos. Ahí en Jeremías 29:11 tenemos una cita muy importante, muy hermosa, que nos dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Esa es nuestra confianza, ¿verdad? Que sus planes, sus pensamientos para nosotros son de paz o son de bien. Ninguno va a ser para causarnos algún daño, ¿verdad? Y bueno, hay pasajes muy importantes que Jeremías pues utiliza para enseñar. Él usa muchos objetos para enseñar cosas, pero un pasaje de lo más importante es cuando le dice Dios que vaya a casa del alfarero. Este pasaje lo tenemos en Jeremías 18, a partir del 1 al 8, me parece, pero vamos a leer ahorita Jeremías 18:4, cuando le dice: y la vasija de barro que él hacía, o sea, el alfarero, se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Ajá, ¿qué más sigue? Y en el versículo 6 dice, ¿no podré yo hacer de ustedes como este alfarero, oh casa de Israel? Dice el Señor, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así son ustedes en mi mano, oh casa de Israel. Aun cuando pensemos que no estamos hechos para la obra de Dios, Dios puede transformarlos a los que desean. Sí, porque muchas veces nos podemos sentir como Jeremías, que no podemos, no somos aptos, pero con esta enseñanza del alfarero, Dios nos muestra que aunque se haya echado a perder, aunque estemos muy maltrechos, pues, o no sirvamos, Dios puede, como ese gran alfarero que es, transformarnos y moldearnos para lo que Él quiere. Hablando así ya a grandes rasgos de Jeremías, él acaba teniendo esta revelación del nuevo pacto, ¿verdad? Y este nuevo pacto es eso, una transformación, porque precisamente el antiguo pacto o el pacto en el que ellos estaban, que estaba escrito en piedra, no había causado ningún cambio. Como estaba diciendo, el ministerio de Jeremías empieza con Josías y con muchas reformas, quitaron mucha idolatría, iba muy bien, pero muere Josías a la edad de 39 años, muy joven, y el pueblo otra vez viene en picada. Y Jeremías, por más que daba estas palabras de arrepentimiento, de todo lo que iba a venir, el pueblo no cambiaba. Pero entonces es cuando tenemos este gran pasaje de Jeremías del nuevo pacto, ¿no? Diciendo, sí, ahora este nuevo pacto va a ser escrito en los corazones. Ya era como diciendo, ustedes han tratado de hacer un cambio en lo externo, pero el verdadero cambio viene de adentro, viene del corazón. Y quiero terminar leyendo este pasaje de Jeremías 31, del 31 al 34, que nos habla de este nuevo pacto, que sabemos que solo se cumple o tiene su cumplimiento con Jesucristo en nuestras vidas. Solo por medio de él vamos a poder tener la palabra en nuestro corazón, que es lo que verdaderamente causa el cambio. Y dice así: he aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto,
aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice el Señor, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Este nuevo pacto es un pacto de gracia que ahora nosotros podemos adquirir por medio de Jesucristo. En ese entonces Jeremías lo vio a lo lejos. Nosotros ya es una realidad, tenemos a Jesucristo. Jeremías le llamó renuevo justo a Jesucristo, y eso es para nosotros, debe ser, ¿verdad? Ese renuevo es un retoño que nos va a traer vida y en el que vamos solamente a poder tener esa transformación de corazón. Así es. Yo creo que la historia de Jeremías nos enseña muchas cosas, pero también tenemos que aprender que en el Nuevo Testamento hay cosas que nos enseñan del llamado que Dios nos ha hecho. Dios anda en busca de obreros escogidos que tengan la actitud correcta. La parábola de los obreros de la viña que recibieron la misma paga, esto nos enseña. El pago lo recibieron del padre de familia, dice así. Mateo 20:16 dice, así los primeros serán los postreros y los postreros primeros. Esta historia la debemos conocer o la debemos leer, le digo que se encuentra en Mateo 20, pero termina diciendo, porque muchos son llamados y pocos escogidos. La actitud correcta nos pone en el lugar que Dios quiere. Por eso, eso es el ser. Decíamos desde todas las cualidades desde niño. También Dios busca invitados escogidos, pero que tengan el vestido adecuado, correcto. Esto también nos enseña la parábola de la fiesta de las bodas del padre de familia, otro padre de familia. Aquí hay un mensaje espiritual tremendo, que pusieron pretextos para no ir. O aquel que entró, también nos dice esta parábola, con un vestido no adecuado. Esto nos dice Mateo 22:14, dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Tenemos una frase que hemos manejado durante mucho tiempo y nos gusta con los niños, pero también aplica con los adultos. Dice la frase, vístete de Cristo, no te disfraces. Pronto hablaremos de esto, pero lo diremos en un versículo que es vestirnos y que es disfrazarnos. Si nosotros nos disfrazamos, entonces no vamos a poder ser, y mucho menos el hacer. Colosenses 3:12 dice, vístanse, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. No es un acto externo, es un acto interno que sale a la parte externa. Dice de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Es fruto del Espíritu. Muchos de ellos son los frutos del Espíritu, pero si no hay un fruto del Espíritu en nosotros, entonces será de un esfuerzo propio. No digas que no sabes o conoces a qué estás llamado. Todos tenemos, dijimos, llamados generales que nos ayudan a la actitud. Vamos a recordar 10 llamados de manera rápida, con versículos bíblicos. No es necesario explicar, solo nada más decir las palabras que están en esos versículos. Romanos 1:6 nos dice, llamados a ser de Jesucristo. Nosotros pertenecemos a Jesucristo. Romanos 1:7 dice, llamados a ser santos. Romanos 8:28 dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Somos llamados a que todas las cosas nos ayudan a bien, porque luego lo dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Tú eres llamado, yo soy llamado también. Entonces tenemos que vivir esto, que no sea una irrealidad de nosotros. Romanos 9:26 dice, allí serán llamados hijos del Dios viviente. No es una filosofía, es una forma de vida. Primera de Corintios 1:9 dice, fiel es Dios, para el cual fueron llamados a la comunión con su Hijo. Estamos llamados a tener una relación y una comunión con el Hijo.
Gálatas 5:13 dice, porque ustedes, hermanos, a la libertad fueron llamados. Somos libres del pecado, somos libres de la opresión, somos libres de la enfermedad, somos libres, pero tenemos que vivirlo de esa manera. Colosenses 3:15 dice, a la que así mismo fueron llamados en un solo cuerpo. Somos llamados a pertenecer al cuerpo y en ese cuerpo va a haber dones. Primera de Timoteo 6:12 dice, pelea la buena batalla de la fe. Ya lo habíamos visto con Timotea. Echa mano, dice, de la vida eterna. Tenemos que apropiarnos de esa vida eterna en esta vida terrenal, a la cual asimismo fuiste llamados. Hebreos 9:15 dice, los llamados recibirán la promesa de la herencia eterna. Somos llamados a ser partícipes de esa herencia eterna. Primera de Pedro 2:9, me encanta, porque tenemos que apropiarnos. Y él dice, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz. Somos llamados a anunciar las virtudes de Jesús. Entonces tenemos que vivir esas virtudes en nuestra vida personal. Y el último, primera de Pedro 2:20-21, tomamos estas palabras del 20, mas si haciendo lo bueno sufren y lo soportan, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fueron llamados. Jeremías sufrió mucho, pero sufrió mucho porque los demás no querían escuchar la voz de Dios. Y todos los que somos llamados necesitamos escuchar la voz de Dios. Hay otros tipos de llamados que ayudan a desarrollar la aptitud. Romanos 12 nos invita a que nos presentemos como un sacrificio vivo delante de Dios, especialmente cuando ministramos en el cuerpo de Cristo. Estos los llamamos los dones operacionales. Dice el versículo 6 de Romanos 12, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Esto es aptitud ya. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de procesar, habla con toda la fe. Que Dios te haya concedido, perdón. Si tu don es servir, sírvelo bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto propio. Asimismo, primera de Pedro 4:10-11 también nos enseña. Y dice Dios, el versículo Dios de su gran variedad de dones espirituales les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlos bien para servirle los unos a los otros. ¿Has recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. También 1 Corintios 12, del 5 al 11. No lo vamos a leer porque ya estamos sobre el tiempo, pero lean 1 Corintios del 5 al 12. Dice que Dios hace la obra en nosotros en estos versículos. Y hay formas de servir y hay maneras diferentes también de servir. Por último, nada más decimos que también hay dones ministeriales. Ese es otro nivel de los llamados de Dios. Así conocemos en Efesios 4:11. Dice que hizo apóstoles, dice que hizo profetas, evangelistas, pastores y maestros. Esto es, si tú no empiezas con los llamados generales, ¿cómo quieres recibir los dones operacionales o ministeriales? Es bien importante. Recuerda que los llamados de Dios los planeó para nosotros, desde que estamos en el vientre, así como en Jeremías. Pero Él tiene planes eternos para nosotros. No los descuides, dice 1 Timoteo 4, no descuides los dones que tienes y que Dios te concedió. Las próximas semanas vamos a ver otros ejemplos de llamados poderosos que hay en la Biblia. Esther, Ruth, Juan el Bautista. El próximo
lunes vamos a hablar de ser como niños, es ser llenos del Espíritu Santo. Recuerden que ser como niños es una actitud del corazón. Muchas gracias y que Dios les bendiga.